Vamos a ver los puntos notables de un triángulo. Tenemos, por ejemplo, vamos a dibujarlos de forma independiente para que queden más claro. Entonces tenemos un primer triángulo, vamos a hacerlo aquí, un triángulo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Como vemos, están hechos aleatoriamente, no son casos particulares, y dados estos 4 triángulos se pide primero calcular el baricentro. Bueno, pues el baricentro es la intersección de las medianas, entonces habrá que coger el punto medio de cada lado, y para eso podemos coger, por ejemplo, el compás y hacer las mediatrices. Entonces rápidamente, si trazo aquí la mediatriz, tendré ya entonces en la intersección de, como vemos, cojo una medida mayor que la mitad del lado y hago lo mismo aquí, mayor que la mitad del lado, y así obtendré las mediatrices o perpendiculares por el punto medio. Y esto me va a detectar aquí el punto exacto por donde va a pasar la mediana. También el punto exacto aquí por donde va a pasar la mediana. Y por último hago la última línea. Entonces trazo aquí este arco y este otro, y la mediatriz pasa por este punto. Por tanto, ya sé que las medianas son, tendría las líneas que vienen del vértice a el punto medio del lado opuesto. Y vemos ahí que las 3 medianas, si está bien dibujado, se cortan en un mismo punto que llamamos baricentro. Vale. Baricentro. Bueno, intersección de las medianas desde el vértice hasta el punto medio de cada uno de los segmentos de A a B. Vale. Ahora pasamos, por ejemplo, a las alturas. Las alturas será la intersección de las perpendiculares a los lados opuestos. Entonces cojo, hago la altura, entonces hago la perpendicular a este lado por este vértice. Y tengo entonces esta altura. Esta es una altura del triángulo. Hago lo mismo ahora con esto, cojo su altura. La intersección de las alturas es el ortocentro que utilizamos siempre en axonometría para construir el triedro. Ahí tenemos otra altura. Y por último, sabemos que la última altura va a pasar por este punto. O sea que la perpendicular a este lado por este vértice pasará por ese punto. Bueno, pues tenemos intersección de las 3 alturas, pues es la intersección de las alturas, nos da el ortocentro. Bueno, vamos a hacer ahora las bisectrices, y la intersección de las bisectrices da el incentro, centro de la circunferencia. Entonces, hacemos una bisectriz, es hacer un arco, hacemos este arco, y ahora hacemos aquí con medidas iguales esto. Bueno, pues esa es la bisectriz, que es una línea que biseca este ángulo, o sea que deje este ángulo igual que este, ¿no? La intersección de las 3 bisectrices me dará el incentro, que sería la circunferencia que podemos trazar con ese centro que puede ser tangente interior al triángulo, ¿no? Entonces voy a trazar aquí las otras bisectrices. Trazo entonces esta bisectriz. Y trazo ahora esta bisectriz. La puedo trazar si quiero de este lado, pero bueno, lo voy a trazar aquí para que nadie se confunda. Entonces traigo por aquí el arco y este arco. Bueno, la intersección de estas 2 bisectrices ya me da ahí la posición del incentro, y el tercero, que no está tan bien trazado, pasará por ahí. Bueno, incentro, intersección de bisectrices, incentro. Bueno, y como decíamos, para saber la circunferencia que es tangente, puedo hacer desde ese punto, que marcaré en otro color, una perpendicular a cada uno de los 3 lados. Entonces, si hago una perpendicular a 1, ya llega, porque eso ya me da el radio de la circunferencia inscrita. Entonces hago ahí la perpendicular. Vale. Y ya puedo trazar ahí
la circunferencia que tiene ese radio. Bueno, y si quiero por comodidad, ya que es una circunferencia pequeña, pues puedo coger la plantilla de circunferencias y buscar ahí la que es tangente. Parece que es esta. Tiene que ser la circunferencia tangente a los tres lados, o sea que es la circunferencia inscrita en el triángulo, y eso será el incentro. Bueno, intersección de bisectrices. Por último, la intersección de las mediatrices, pues habrá que hacer las mediatrices por cada uno de los lados y vemos que dará un punto central de la circunferencia en vez de interna, externa, circunscrita, que se llama, ¿no? Entonces hacemos las mediatrices. Aquí hicimos las mediatrices para obtener las medianas, ya que cogiendo el punto medio unido con esto teníamos una mediana, ahora no, ahora es simplemente hacer las mediatrices y eso me dará el punto, el circuncentro. Entonces hago una mediatriz aquí, o sea que será la línea que pasa por el punto medio y que es ortogonal a este lado. Y hago lo mismo con las otras dos y eso me dará el circuncentro, centro de la circunferencia que pasa por los vértices de la figura, o sea, la circunferencia circunscrita. Entonces tengo aquí otra mediatriz y por último hago lo mismo con esto y tengo este mismo arco y este, con lo cual tengo aquí entonces ya que deben pasar las tres por el mismo punto. Vemos que esta línea perpendicular, esta perpendicular y esta perpendicular se cortan las tres en el mismo punto, que es el circuncentro, centro de la circunferencia, de manera que ahora ya sabemos que el radio es de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Los tres son iguales, ya que la circunferencia pasa por los vértices y es circunscrita. Bueno, y ahora ya depende de la precisión que hayamos tomado. Ahí tenemos la circunferencia que pasa por los tres vértices. Circunferencia circunscrita. Bueno, pues ahí tenemos los cuatro ejemplos. En este caso, el circuncentro, intersección de mediatrices. En este caso, el incentro, intersección de bisectrices, en este caso intersección de alturas y nos da el ortocentro, y en este caso el baricentro, intersección de medianas. Bueno, pues estos son los puntos más utilizados, los puntos notables de un triángulo. Recordamos que en este caso tenemos la circunferencia exterior que pasa por los tres vértices, o sea, la circunferencia circunscrita al polígono, al triángulo. Aquí tenemos la inscrita, o sea que pasa por las perpendiculares desde el centro a los lados. Entonces aquí tenemos los tres radios que son ortogonales en los puntos de tangencia, como toda figura inscrita. Y aquí pasa por la intersección de las alturas y aquí por la intersección de las líneas que van del punto medio del lado hasta el vértice, ¿no? Y me da ahí la posición del baricentro en la intersección de las medianas.